En este vídeo voy a explicar lo que es un delito de autor. Básicamente, un delito de autor es aquel en el que se mira quién hace algo en lugar de qué es lo que ha hecho la persona. Y aquí tengo que hacer una explicación absurda, porque evidentemente esto se aplica a si eres, por ejemplo, de un cierto color, o si eres de un cierto sexo, o de una religión. Es delito de autor si se considera delito si haces algo siendo blanco o negro, y no se considera delito si eres de la otra raza. O se considera delito, o se considera un delito distinto si eres hombre o mujer, y se considera otro delito diferente si eres mujer o hombre, diferenciando por eso. Y esta gente que defiende la existencia de este tipo de delitos, que defiende que existan, que quiere que existan, te lo viene comparando con el hecho de que se diferencie o de que sea delito si alguien que tiene, por ejemplo, cierto trabajo sea incompatible con realizar cierta actividad. Pues es delito, por ejemplo, que un juez tenga una empresa privada. No puede, es una incompatibilidad, pero es lógico. O un profesor, un funcionario, no puede tener una empresa privada porque tiene una exclusividad o tiene unas incompatibilidades. Es lógico. Y nadie te obliga a ser una cosa, otra o la otra. Te lo puedes dejar cuando quieras, y cualquiera puede tener ese trabajo con las condiciones que incluye. No es como ser de una raza o de un sexo o de una religión, que nunca es razón para que si haces algo sea delito, mientras que si lo hace otro, que es de otra característica, no sea delito, o sea un delito distinto y con diferente gravedad y diferentes consecuencias para ti. Entonces tenemos a estos dos individuos, por ejemplo, para poner el ejemplo más fácil, que supongamos que conviven en una isla desierta, o donde quiera que convivan, y, por ejemplo, el de la izquierda es Carlos y el de la derecha es Pepe, y tienen unas normas que lógicamente deberían ser iguales para los dos, y por ejemplo, dicen que, bueno, pues si uno insulta al otro, tiene que meter €1 en un bote que tenemos ahí de insultos. Pero un día llega Carlos y dice: no, mira, es que a partir de ahora todo lo que me hagas tú a mí va a ser considerado un tipo delictivo distinto y más grave que si te lo hago yo a ti. Si tú a mí me llamas gilipollas, es más grave que si te lo llamo yo a ti. Entonces tú tienes que pagar €2 si me llamas gilipollas a mí, pero yo solo uno. Y si me amenazas, pues para ti la consecuencia es más grave que si yo te amenazo a ti, porque soy así de cuco yo. Y además yo soy el discriminado, porque eso que si tú me insultas a mí o me haces lo que sea, eso es distinto. Y lo llamamos, por ejemplo, violencia carlista, o violencia de nombre, o violencia Carla, o como te dé la gana llamarlo. Y es distinto y es más grave. El discriminado soy yo, que soy el único que sufre la violencia carlista. Tú no la sufres, fíjate, así de jeta hay que tener. Bueno, este sería el primer caso, el primer ejemplo de lo que es un delito de autor. No se cuenta lo que le hace uno al otro, sino que se valora según quién sea el que lo hace. Vamos a ver lo mismo en el caso de una población de estas cosas, de las cuales pues unos nacen azules y otros nacen amarillos. Y llega un día y dicen, bueno, una serie de listos, y dicen, bueno, pues lo que le hagan los azules a los amarillos se va a llamar violencia de color. Pero lo que le hagan los amarillos a los azules, no es violencia de color, es violencia a secas. Pero la violencia de color se considera más grave. Entonces, si un azul insulta o amenaza o agrede a un amarillo, se va a considerar más grave y se va a castigar más que si se lo hace un amarillo a un azul, siendo igual de adultos los dos. Y diciendo además que no, pero nosotros queremos que haya igualdad de derechos, Y encima, los amarillos son los discriminados, porque resulta que ellos son los únicos que sufren la violencia de color. Si un azul insulta a un amarillo, es violencia de color. Si un amarillo insulta a un azul, pues lo ha insultado igual, pero no se considera violencia de color. Pero resulta que el discriminado es el amarillo, porque sufre violencia de color. Bueno, pues esto mismo estamos viviendo hoy en día en la realidad en España con lo que se llama violencia de género, que es un tipo delictivo que solo es si lo comete un hombre contra una mujer
y que haya sido su pareja o su expareja. Si una mujer le hace exactamente lo mismo a ese hombre, no se considera violencia de género. Eso es la definición de delito de autor y es un crimen contra los derechos humanos. Entonces esto empezó con esta ley de violencia de género del año 2004, 28 de diciembre, en la cual tenemos toda esta literatura. Dice: la violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado, bla, bla, bla. Se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que, todo literatura para que al final toda esta ley, todo esto, son agravantes exclusivos contra los hombres que no tienen las mujeres si hacen lo mismo a un hombre o a una mujer, y son derechos exclusivos que tienen las mujeres y que no tienen los hombres que sufran los mismos hechos. Este concepto absolutamente ideológico, y fíjate si es ideológico o no, que cuando se definió lo que se llama violencia de género, que se hizo en la conferencia de Pekín de la ONU en el año 1995, se dio una definición por la cual tanto hombres como mujeres podían sufrir violencia de género, y sería aquella que se sufre como consecuencia de su género o su sexo. Pero ya cuando hicieron esta definición, ya la ONU lo hizo con todo tipo de trampas para maximizar la que sufren las mujeres y decir que las mujeres la sufren de forma desproporcionada. Y todo eso lo explico en este vídeo que muestro aquí arriba y que recomiendo encarecidamente ver para que se vea hasta qué punto y ya desde hace cuánto tiempo las instituciones, en este caso la ONU, se dedican a socavar los derechos de los hombres y a establecer diferencias para victimizar a las mujeres y despreciar a los hombres, y que eso tenga un reflejo legal. Pero aún con eso, aún dejaron abierta la puerta de que los hombres también podían sufrir violencia de género. Pero en la legislación española, no. En la legislación española es solo aquella que cometen los hombres sobre las mujeres. Entonces, cuando tiene dos definiciones diferentes, fíjate si es ideológico o no es ideológico. En España, como acabo de decir, si un hombre insulta a una mujer, pues es violencia de género. Si un hombre amenaza a una mujer, es violencia de género. Si la mujer le hace lo mismo a un hombre, lo insulta igual, no es violencia de género. Y son tratados de manera radicalmente distinta por la ley. Lo mismo con agresiones y asesinatos. Y es que, como dije, toda esta ley, que es muy larga, establece diferencias entre hombres y mujeres. Y para que todo el mundo entienda lo que es esto, vamos a ver esta sentencia del Tribunal Supremo, que es como son todas las sentencias, pero bueno, en este caso, el Tribunal Supremo, como para zanjar una especie de duda en la aplicación que había. Y el Tribunal Supremo establece que en casos de agresión mutua de pareja, el hombre siempre comete delito de violencia de género. Vamos a ver lo que ocurrió. Los hechos son que un hombre y una mujer salían de una discoteca y no se ponían de acuerdo con el momento en que debían marchar a casa. Lo que ocurrió fue que la mujer le dio un puñetazo al hombre, él le contestó con una bofetada a mano abierta y ella, a su vez, le pegó una patada al hombre. Ninguno de los dos sufrió lesiones. Fueron los hechos. Puñetazo, primero además por parte de ella, bofetada por parte de él, patada por parte de ella. Pues ante estos hechos, en los que la mujer pegó dos veces y pegó primero, ella fue condenada a 3 meses y él fue condenado a 6 meses. Doble de condena para él que para ella. Porque él fue condenado por un delito de violencia de género, delito de autor, crimen contra los derechos humanos. Y esta es la obra del feminismo, porque esto es a lo único que se dedica el feminismo, a establecer diferencias legales entre mujeres y hombres. Y si alguien piensa que no es así, que me ponga algún ejemplo de lo contrario, que ahora les lo voy a explicar.
Bueno, y si volvemos a ver la ley, vemos que la ley dice: la violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Entonces, el hecho de que esta tía le pegara un puñetazo a él y él le contestara con un tortazo, eso es, según la ley, no según uno en un bar, el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, ¿eh? Y se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Es decir, nunca una mujer agrede a un hombre ni le hace nada por considerarlo carente de los mínimos derechos. No, pero un hombre, siempre que le haga a una mujer algo, es así. Ese tortazo que le dio ese hombre a esa mujer que le acababa de pegar un puñetazo fue por una desigualdad, ya me dirás tú cuál, y por el hecho de ser mujer. Esto lo dice la ley. Estas barbaridades y estas mentiras flagrantes las dice la ley, y es la ley bajo la cual estamos. Esta sentencia tiene unos votos particulares que quiero comentar, porque hubo 4 magistrados que dijeron que no todo lo que haga un hombre o una mujer tiene por qué ser por machismo, pero es que estos magistrados están quedándose cortísimos, porque el problema ya viene de base, y es que había jueces que antes no siempre, ante una agresión de un hombre a una mujer o un insulto o un lo que fuera, no siempre consideraran que fuera violencia de género, aunque es cierto que la ley criminal lo deja muy claro que sí. Pero había jueces que, claro, intentando aplicar un poco el sentido común, decían que no. Pero da igual, porque el crimen contra los derechos humanos ya está cometido, porque en ningún caso se considera al contrario, en ningún caso se agrava para la mujer. La violencia de género solo existe para el hombre y solo puede ser víctima la mujer. El crimen contra los derechos humanos es el mismo, se considere siempre o no. Y ya que hablo de derechos humanos, quiero comentar una cosa y quiero pedir una cosa a todo el mundo que se opone al feminismo, y quiero dejar una cosa clarísima. Una cosa que hay que tener presente siempre, absolutamente siempre, en cualquier debate contra el feminismo, es lo siguiente. Todos los que nos oponemos al feminismo y todo debate que surge en torno al feminismo es porque el feminismo ataca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y los que atacamos el feminismo, los antifeministas, lo somos y estamos y debatimos contra esto y nos oponemos a esto porque estamos defendiendo siempre y sin matices que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos. Lo que es lo mismo, tenemos que ser exactamente iguales ante la ley. Y de ahí derivan todos los debates que hay en torno a esto. Y entonces, en la justificación que dan los feministas para romper la igualdad de derechos, ya sea, es que la violencia de género no sé qué, es que la brecha salarial no sé qué, es que el techo de cristal, es que la violencia de las mujeres, todo lo que surge de ahí es la justificación que intentan dar los feministas para romper la igualdad ante la ley, para que se hagan leyes que diferencian a hombres y mujeres. Y eso hay que tenerlo muy claro siempre, y ahí empiezan a usar sus trampas, sus falacias, sus mentiras, porque son todo trampas, falacias y mentiras, para tratar de justificar las diferencias legales. Pero siempre hay que tener el foco puesto en que todo lo que estamos debatiendo viene de que nosotros estamos defendiendo la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y los feministas y las feministas están en ese debate, porque es su única actividad, tratando de justificar por qué los hombres y las mujeres tienen que ser diferentes ante la ley, por qué tienen que tener distintos derechos. Siempre hay que tener el foco ahí, porque llegues a donde llegues en estos debates, siempre salen de ahí. Porque esta es la única actividad del feminismo. Y por esto hice esta página en su día, en la cual recojo las diferencias legales que hay en España entre hombres y mujeres. Llevo ahora mismo creo que 497.
pero me da igual cuántas sean, son muchísimas y son en todo ámbito y van desde lo más grave hasta lo más absurdo. Es un apartheid legal absoluto en todo ámbito y en todo tipo de gravedad de hechos, y esta es la obra del feminismo. Todas estas diferencias son consecuencia de la actividad feminista y de la llegada del feminismo a las instituciones. Se traduce siempre en diferenciación de derechos entre hombres y mujeres. Nunca, jamás hay otro tipo de actividad por parte del feminismo. Y que el feminismo es un movimiento 100% falsario y es una trampa absoluta de principio a fin, lo podemos comprobar en el hecho de que en la RAE y lo que dicen los feministas y las feministas, aquí la RAE está mintiendo, está faltando a su deber de mostrar la realidad porque está diciendo lo contrario a la realidad. Dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, y el movimiento que lucha por que se haga efectiva la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, cuando toda la actividad feminista, y si no, que venga cualquiera y me ponga cualquier ejemplo en el que no sea así. Con que un 1% de lo que hace el feminismo fuera romper la igualdad de derechos, ya sería mentira eso que está diciendo la RAE, pero es que encima es el 100%. Y es que los que atacamos el feminismo lo hacemos porque defendemos que hombres y mujeres tenemos que ser exactamente iguales en derechos, sin matices. Y si alguien está pensando en el pasado, en que en el pasado el feminismo no sé qué, en primer lugar, tengo que decir, si nos remontamos a los años 80, desde principios del todo de los años 80, las mujeres no sufren ninguna discriminación legal con respecto a los hombres, ninguna, mientras que los hombres, antes de empezar esta locura que estamos viviendo desde el año 2004, hasta el año 2002, teníamos que hacer la mili de forma obligatoria, cosa que es una discriminación gravísima, un año entero perdido, uno de tus mejores años de vida, perdido en un cuartel. Si esto hubiera sido al revés, sería una prueba enorme de la discriminación que sufren las mujeres. Y otra cosa que debo decir es que más antiguamente hombres y mujeres efectivamente eran distintos en derechos y en deberes, pero es que solo hablan de los perjuicios que tenían las mujeres, pero los hombres tenían unas obligaciones como era, por ejemplo, tener que hacer el servicio militar durísimo e ir a la guerra, cosa que es una barbaridad, y las mujeres no. Y el feminismo jamás luchó por igualar eso. Nunca reivindicó que las mujeres fueran obligadas a ir al servicio militar y a la guerra. Solo reivindicaron igualar aquello en lo que estaban peor que los hombres. No, lo bonito dámelo, pero lo feo te lo quedas tú solo. Entonces el feminismo jamás luchó por la igualdad de derechos. Siempre luchó por beneficiar a las mujeres. Cuando las mujeres ya no tuvieron ningún derecho, ya no carecían de ningún derecho, siguieron para establecer cada vez más diferencias legales a favor de las mujeres. Tenemos en España la existencia de esto, juzgados de violencia sobre la mujer. Ni siquiera durante el apartheid de Sudáfrica existió tal cosa como juzgado de violencia sobre el blanco. Existen los juzgados de menores, pero no existen los juzgados de violencia sobre el menor. Aquí la sobreprotección a la mujer es absoluta. Y no olvidemos el contexto. Quiero mostrar rápidamente el contexto en que se da esto. Aquí tenemos la esperanza de vida de hombres y mujeres en los distintos países. Aquí tenemos los que más esperanza de vida tienen y vemos que España está en la cabeza y las mujeres españolas tienen 6 años de esperanza de vida más que los hombres. La mujer española actual es uno de los colectivos que más seguros ha vivido en toda la historia de la humanidad. También podemos ver las estadísticas de asesinatos que sufren hombres y mujeres en España. Aproximadamente 200 hombres al año y 100 mujeres son asesinados en España. Muchos más hombres que mujeres. Pero no se hacen leyes para proteger especialmente a los hombres. Solo se hacen en contra de los hombres y a favor de las mujeres. Aquí lo tenemos por años y los números entre hombres y mujeres. Más años, o sea, más asesinatos siempre de hombres que de mujeres. Y además,
en este informe del Ministerio del Interior podemos ver que tanto hombres como mujeres asesinan a más hombres que mujeres. Los hombres son las mayoritarias víctimas de asesinato con mucha diferencia, tanto por parte de hombres como por parte de mujeres. Pero no se hacen leyes para proteger especialmente a los hombres. Ni, por cierto, nadie de estos feministas que nos llaman machistas, a los que defendemos la igualdad ante la ley, nunca jamás hemos propuesto que se haga una ley especial para proteger a los hombres, usando los mismos argumentos que usan ellos para hacer leyes que discriminan a los hombres para proteger solo a las mujeres. Aquí les muestro también como contexto las causas de muerte en hombres y mujeres. Y podemos ver que por todas las causas de muerte mueren más hombres que mujeres, excepto por una. ¿Qué es esto recogido aquí? La vejez. Solo mueren más mujeres que hombres por enfermedad a partir de 85 años. Tanto por enfermedad en edades jóvenes como por cualquier otra causa de muerte, incluido el asesinato, mueren más hombres que mujeres. Y aquí tenemos a lo que dedican, en lo que ponen todo el foco, a los asesinatos dentro del ámbito de pareja, donde de media hay unas 50 o 50 y pico mujeres al año y unos 12 hombres de media al año. Y ahí, en estas 50 y pico, ponen todo el foco respecto a las 400 y pico mil muertes que se producen al año en España y los 300 y pico asesinatos. ¿Por qué? Porque es en lo único en que las mujeres están peor que los hombres. Por eso toman todo el relato de ahí, como hacen con todo. Y es que al final el efecto es siempre el mismo. Y usan cualquier tipo de trampa para llevarlo a cabo. Todo aquello donde las mujeres estén peor estadísticamente lo utilizan como excusa para legislar a favor de las mujeres. Pero todo aquello donde los hombres están peor no lo usan como excusa para legislar a favor de los hombres. No, ahí lo que hacen es decir que las mujeres están invisibilizadas y que es peor. Y entonces legislan como siempre a favor de las mujeres. Bueno, pues esto... quiero comentar que este vídeo lo he hecho porque vi esta página donde esta individua, Laura López Tabernero, dice: el único factor de riesgo que existe para ser víctima de violencia de género es ser mujer. Claro, si defines por definición que la violencia de género es la que cometen los hombres sobre las mujeres, evidentemente el único factor es ser mujer. Claro, lo mismo que aquí hacía Carlos, el único factor para ser víctima de violencia carlista es ser Carlos. Claro, porque si la defines así, como solo la que sufre Carlos, o aquí, no, es que la violencia de color, el único factor es ser amarillo. Claro, si la defines como la que sufren los amarillos y no la que sufren los azules, evidentemente. Pero eso es precisamente lo grave, y eso es el crimen contra los derechos humanos, y eso es el delito de autor bajo el cual estamos viviendo gracias al feminismo.